presencia de la ingeniera Ruth Mendoza y te dejamos, Ruth. Es un gusto saludarte y bienvenida. Todos aplaudimos con un 5555, por favor, ahí en su chat para darle la bienvenida. Muchas gracias. Gracias, Efraín. Muchísimas gracias. Me siento muy honrada por tu presentación. Muchas gracias. Muy buenas tardes con todos. Mucho gusto a todas las personas que están conectadas el día de hoy. Sé que están de Arequipa, de Lima y de otras ciudades. Y bueno, el día de hoy tenemos una jornada relativamente larga, así que vamos a ponernos bien cómodos, vamos a concentrarnos para poder dar inicio a este curso de formación en ergonomía, que es un módulo de parte de todos los temas que ustedes han venido viendo. Así que bueno, voy a dar pase a lo que vamos a hablar el día de hoy. A ver, permítame, voy a compartir. Bueno, hoy día vamos a hablar de ergonomía o evaluación ergonómica en puestos de trabajo. Y una parte muy importante como parte de este curso de ergonomía, porque en sí, cuando hablamos de ergonomía en el trabajo, es un tema bastante amplio que abarca muchos temas específicos, abarca diseños de puestos de trabajo, antropometría, ergonomía biomecánica, ergonomía ambiental, pero el día de hoy vamos a hablar de cómo hacemos una evaluación ergonómica en los puestos de trabajo. Y vamos a empezar con lo que es el diagnóstico ergonómico, esta parte de la ergonomía que es tan importante para poder identificar los peligros de tipo ergonómico y evaluar los riesgos que están asociados a estos peligros de tipo ergonómico. Nos vamos a basar en esta norma internacional que es la ISO 12295 en su versión del 2014. Entonces, tal vez algunos ya han leído esta norma o es nuevo para ustedes, pueden tomarlo a apunte porque esta norma pues les va a servir para poder armar una matriz de identificación de peligros de tipo ergonómico y cómo hacer una valoración. Bueno, muy importante esta parte de aquí. El objetivo de este tema, de este curso que vamos a abarcar, es que ustedes aprendan a identificar los peligros de tipo ergonómico dentro de las organizaciones, independientemente del rubro que sea su empresa. No sé, a ver, de las personas que estamos conectadas, los que desean pueden contestarme ahí por el chat. ¿A qué área pertenecen? ¿Son encargados del área SOMA? ¿Son consultores independientes? ¿Son jefes de prevención? Para más o menos poder yo ir conociéndolos un poco. Entonces, uno de los objetivos al finalizar este curso es que ustedes aprendan a identificar los peligros de tipo ergonómicos y también hacer una valoración del riesgo asociado a estos tipos de peligros ergonómicos. Vamos a aprender también, ustedes después del curso van a aprender, van a salir aprendiendo cómo hacer una evaluación del riesgo por carga postural, que es uno de los factores de riesgos más presentes en los puestos de trabajo. Vamos a aprender también a evaluar el riesgo asociado por manipulación de cargas y a realizar de manera general el diagnóstico ergonómico para la organización a la cual ustedes representen. Ok, por aquí tenemos prevencionistas de riesgo, supervisor SOMA, miembros del comité. Ok, genial. Dice, bueno, la mayoría, bueno, todo instructor de soldadura. Listo, gracias por su respuesta. Vamos a ver. Vamos a empezar hablando sobre qué es la ergonomía. Y tal vez, pues, aquí cada participante tenga una referencia de manera distinta sobre lo que es ergonomía. Y en sí la ergonomía es, como les dije hace unos minutos, abarca un tema bastante amplio, pero lo que vamos a ver hoy día es ergonomía laboral, porque también tenemos ergonomía para el diseño de productos. Cuando se aplica la ergonomía para diseñar, por ejemplo, cada vez que alguna empresa va a sacar un nuevo celular, se considera la ergonomía del producto para poder diseñarlo de manera adecuada para que el usuario, el cliente, la persona que vaya a utilizar el celular o vaya a adquirir un auto o cualquier producto, pues este producto se adapte a la persona. Pero hoy nos vamos a enfocar en lo que es ergonomía laboral. Y según la IEA, que es la International Ergonomics Association, que es la Asociación Internacional de Ergonomía, que es la que regula a nivel internacional todo el tema de ergonomía, nos dice que la ergonomía es la disciplina científica sobre el conocimiento de la interacción entre el hombre y sus elementos del sistema. ¿Para qué? Para optimizar el bienestar humano y el rendimiento general del sistema. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros vamos a ver en toda organización que un colaborador, un trabajador, al desempeñar sus actividades diarias, pues no está de manera aislada en su área de trabajo,
sino que interactúa con los elementos de su trabajo, que puede ser una máquina, sus herramientas manuales, también interactúa con su medio ambiental. Vamos a ver que la persona está expuesto a niveles de iluminación, temas de ruido, tal vez vibraciones. Entonces, la ergonomía busca optimizar esa relación entre la persona y su sistema de trabajo, que serían las máquinas, las herramientas, su entorno ambiental. ¿Con qué objetivo? Como aquí lo menciona la IEA, con el objetivo de optimizar el bienestar humano. Diría también con el objetivo de prevenir las lesiones musculoesqueléticas, que hay muchísimas lesiones que se originan a nivel laboral. Entonces, la ergonomía busca la prevención también de las lesiones musculoesqueléticas y a la vez, al cuidar a la persona, al cuidar al trabajador, pues también busca o por consecuencia se logra que la persona realice sus actividades de manera más eficiente. Aquí un ejemplo cuando se aplica la ergonomía al momento de diseñar puestos de trabajo. Por ejemplo, en la primera imagen, un diseño erróneo, no considerando las características de la persona. En cambio, en la segunda imagen tenemos un diseño bien pensado, un diseño donde intervino un profesional de ergonomía, donde se pensó en las características de la persona, donde también se consideró el tipo de tarea, porque vamos a ver que también de manera resumida podríamos decir que la ergonomía busca adecuar el trabajo a las características físicas, mentales y cognitivas de la persona. ¿Por qué? Porque cada persona es distinta. Si yo les pregunto, a ver, ya somos ya más de 30 personas conectadas, yo les pregunto a ustedes, ¿cuál es su estatura? ¿O cuál es su peso? Yo sé que todos me van a dar un valor distinto, ¿verdad? Algunos, tal vez aquí el más alto mide 1,90 m y el más pequeño puede medir 1,50 m, 1,45 m, por ahí. Entonces, como cada persona es distinta en sus características físicas, pero no solo físicas, sino también mentales y cognitivas, la ergonomía busca que el puesto de trabajo se adecue al trabajador y que no sea todo lo contrario, que el trabajador termine adecuándose al puesto de trabajo. Aquí otro ejemplo de la aplicación de la ergonomía dentro de las empresas. Tenemos una persona realizando una tarea, tal vez está recogiendo productos para colocarlo en una mesa, trabaja con la espalda toda inclinada, toda flexionada. Vamos a aprender también el día de hoy a identificar las posturas más perjudiciales para la salud de la persona. Entonces, vemos una persona que hace esta tarea. Hacemos una evaluación ergonómica y implementamos de manera correcta o rediseñamos la tarea para que en vez de hacerlo de esta forma, con la espalda toda flexionada, inclinada, lo realice de esta manera, con la espalda, con una postura adecuada, donde la persona, pues, su cuerpo, si vemos aquí, está alineado, donde el agarre, los objetos que él retira de la caja están a su alcance. Entonces, esto debe ser uno de los objetivos cuando aplicamos ergonomía dentro de las empresas o cuando hacemos evaluaciones ergonómicas, poder orientarnos al diseño del puesto de trabajo. ¿Qué medidas de corrección se pueden hacer para que la persona, para cuidar la salud de la persona, para prevenir las lesiones musculoesqueléticas, pero a la vez también para hacer de manera más eficiente el trabajo? Para que el trabajador haga sus actividades de manera más eficiente. Entonces, les decía, hablar de ergonomía laboral es bastante amplio. Nos tomaría muchísimas horas, pero hoy día vamos a enfocarnos en esta parte de la ergonomía, que es la ergonomía física, la que considera los factores ambientales, la que considera los factores biomecánicos. Vamos a hablar de posturas de trabajo, vamos a hablar de manipulación de cargas. Entonces, vamos hoy día a hablar de esto, de ergonomía física, pero no hay que olvidar que también dentro de la ergonomía está la ergonomía cognitiva y la ergonomía organizacional. ¿Okay? La cognitiva está asociada al diseño de interfaces, la actuación experta, el fallo humano, cómo yo diseño herramientas, sistemas que sean de manera más accesible o comprensible al trabajador. Y la ergonomía organizacional está asociada, pues, al estrés, a la fatiga. Aquí entra un poco ya de los agentes psicosociales en el trabajo.
Ahora, para hacer nuestro diagnóstico ergonómico, que es lo que primero vamos a aprender el día de hoy, tenemos que hacer una identificación de los peligros de tipo ergonómico. Me olvidaba de comentarles, si alguien tiene alguna pregunta en lo que yo voy hablando, por favor, no duden en escribirlo por el chat, o si quieren tal vez hablar, también pueden levantar la mano para activarle el micrófono. Así hacemos que esta capacitación pues sea interactiva y no sea un monólogo en el que yo solo esté hablando. ¿Ok? Entonces, si alguien tiene alguna pregunta, va a ir respondiendo. Igual sé que vamos a dar pase a las preguntas al final, pero de todas formas no se queden con las dudas. Ok, entonces la primera parte que para un diagnóstico ergonómico es que nosotros tenemos que identificar los peligros presentes de tipo ergonómico dentro de la organización. Ahora, para hacer esta identificación de peligros, hay una norma que es la que vamos a estudiar, que es la ISO 12295. En esta norma se nos detalla cómo nosotros hacemos una identificación y una valoración rápida del riesgo. Principalmente cuando hablamos de ergonomía física asociada a factores biomecánicos, tenemos 5 peligros presentes normalmente dentro de las organizaciones. Tenemos el peligro por levantamiento de cargas, tenemos el peligro por el transporte manual de cargas, tenemos el peligro por empuje y arrastre de cargas, tenemos el peligro por movimientos repetitivos y el peligro por posturas forzadas. Entonces aquí, mucho ojo a estos 5 peligros que siempre lo vamos a encontrar dentro de una empresa. Puede ser que encontremos todos juntos o solamente encontremos unos. Entonces, nuestra labor como encargados, como supervisores, como consultores, es identificar estos peligros. Ahora, en un puesto de trabajo pueden estar presentes los 5 peligros: posturas, movimientos repetitivos, levantamiento de cargas, transporte, empuje y arrastre de cargas. Pueden estar presentes los 5 peligros a la vez, o puede ser que solamente esté uno o dos. Entonces, nuestra labor, identificar qué peligros. ¿Con qué objetivos se identifican los peligros? Pues para poder valorar los riesgos y, según la valoración del riesgo, yo determinar si se requieren medidas de acción para cuidar la salud de la persona. Ahora, este diagrama de la ISO 12295 nos detalla el procedimiento que nosotros debemos seguir. La ISO, al ser una norma internacional, es aplicable nuevamente para cualquier país. Al menos aquí en el Perú, nosotros tenemos nuestra norma básica de ergonomía, que es la resolución ministerial, la 375 del 2008 del Ministerio de Trabajo. En esa norma se nos habla de ergonomía, de iluminación, de ruido, pero nosotros también podemos utilizar la ISO, la 12295, para hacer este paso de aquí, que es la identificación de los peligros y de la valoración de los riesgos. Entonces, el primer paso que vamos a hacer dentro de una organización es identificar nuestro peligro. Esto es lo que sí o sí deberíamos hacer en todo momento. O sea, ya deberíamos tenerlo hecho. Aquí también entra un poquito la parte de la elaboración de una matriz hiper, ¿no? Porque sé que dentro del hiper, pues también se consideran los peligros de tipo ergonómico. Entonces, tú puedes considerar estos peligros de tipo ergonómico dentro de tu matriz general, o puedes hacerlo de manera independiente. Puedes armar tú tu matriz hiper de manera independiente solamente para el tema de ergonomía. Después de identificar tus peligros, lo que vamos a hacer es hacer una valoración rápida del riesgo. Esta valoración rápida del riesgo nos va a permitir saber qué puestos de trabajo dentro de la organización requieren hacerle una evaluación específica del riesgo, que sería el tercer paso. El segundo paso es valorar de manera rápida, es como hacer un descarte. Ok, este puesto requiere evaluación específica, este no, porque su riesgo es aceptable o no hay riesgo. Entonces, acá en el segundo paso, con la valoración rápida, yo determino qué puestos de trabajo requieren tener una evaluación específica del riesgo. Según lo que yo obtenga aquí en esta valoración específica, yo voy a ver qué medidas de acción tomo para reducir el riesgo, si es que salió riesgo alto, riesgo crítico, moderado. Y así ir trabajando para reducir ese riesgo.
Entonces, este es el procedimiento que tenemos que seguir. Identificamos el peligro, valoramos de manera rápida y luego hacemos ya una evaluación más específica para reducir el riesgo. Ok, entonces, para el paso 1 y para el paso 2, vamos... Hora, 5:53. A ver, por ahí está con el micrófono. Tarde para escuchar las notificaciones, teléfono y activa el acceso a ellas. Airel, por favor, ya está, listo. Ok, para el paso 1 y para el paso 2, vamos a utilizar la ISO 12295. Para el paso 3, que es la evaluación específica de los riesgos, vamos a utilizar estas metodologías. A nivel internacional y a nivel nacional, aquí en el Perú, hay muchas metodologías. Pero aquí yo les estoy mostrando las que a nivel nacional, en nuestra norma básica, en la resolución ministerial, la 375, nos recomienda, y además las metodologías que más se utilizan, que más se mencionan en estudios, en artículos. Entonces, dependiendo del peligro, yo voy a utilizar una metodología específica. Por ejemplo, si yo quiero evaluar el peligro por carga postural o por posturas, puedo utilizar la metodología RULE, la metodología REVA, la metodología OWASP, puedo utilizar también la ISO 11226. Si yo quiero evaluar el riesgo de manera específica por manipulación de cargas, por levantamiento, transporte, empuje o arrastre de cargas, puedo utilizar la ISO 11228 en su apartado 1, en su apartado 2. Puedo utilizar la ecuación de Nayos, que es una metodología muy utilizada a nivel nacional e internacional. Puedo utilizar las tablas de Snook y Cirielo, o utilizar la guía técnica de manipulación de cargas del Instituto Nacional de Seguridad y Higiene en el Trabajo de España. Ahora, si quiero evaluar el riesgo por movimientos repetitivos, puedo utilizar el checklist OCRA, el Job Straight Index o la ISO 11228 en su apartado 3. Nuevamente, estas no son las únicas metodologías. Existen muchas más metodologías para valorar el riesgo, pero estas son las más utilizadas y las que también nuestra norma básica de ergonomía aquí en Perú recomienda. Se van animando a preguntar. Voy a ir compartiéndoles el siguiente contenido. Señorita, muy buenas noches. Sí, hola, buenas noches. ¿Cuál es tu nombre? Melquiades Palomino. Hola, Melquiades, mucho gusto. Melquiades, así es. Una consulta. Ahora con este trabajo que se está dando de los trabajos remotos, donde, digamos, por ejemplo, yo soy instructor y estoy sentado, digamos, un promedio de 5 o 6 horas diarias, digamos, y ¿en qué parte lo estipula, digamos, porque a nosotros nos llega, digamos, que debemos hacer cada 1 hora, debemos hacer unos 5 minutos, 4 minutos de ejercitación, digamos, para no tener, digamos, la fatiga muscular, ya sea en el cuerpo, el brazo, dependiendo de lo que estamos trabajando. Pero en la práctica no se da. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que estar pendientes en el momento de dictado de clases. Entonces, ¿en qué parte digamos, del reglamento estipula, digamos, para poder, digamos, tener una idea más clara sobre este nuevo trabajo que uno está teniendo constante? Ya. Bueno, ahora que hablas de trabajo remoto, les comento que el teletrabajo, que es similar al trabajo remoto, solo que el trabajo remoto se estableció en el contexto de la pandemia que se vivió desde marzo, pero el teletrabajo, que es similar, o sea, es similar al trabajo remoto, está reglamentado desde el 2013. Entonces, en el Perú sí tenemos una norma que regula el teletrabajo. Ahora, respondiendo específicamente a tu pregunta, lamentablemente todavía no hay mucha regulación actualizada para el trabajo remoto, pero en nuestra norma básica, la resolución ministerial, la 375 de 2008 del Ministerio de Trabajo, se establece en uno de sus numerales que para los trabajos administrativos se debería realizar pausas por lo menos cada 50 minutos. Claro, eso es lo que dice la norma, ¿no? Pero siempre nos vamos a dar cuenta que pues en la vida real, lo que es real de lo que se dice en la parte teórica a veces no hay una buena sinergia, ¿no? O sea, no se llega a cumplir. Entonces, ¿qué es nuestra responsabilidad? Que nosotros hagamos
O sea, que nosotros que estamos haciendo trabajo remoto, hagamos cumplir esas pausas, que al final, pues va a beneficiarnos a nosotros, ¿no? Porque el hecho de estar 2 horas, 3 horas en una misma posición, tu cuerpo se sobrecarga de manera física. Si adicional a eso, tú trabajas en una postura incorrecta, quiere decir, estás dando tus clases, tal vez con la pantalla muy por encima de tus ojos, o con una silla inadecuada, tu espalda, tu cuello puede también puede sobrecargarse de manera física y a mediano o largo plazo, pues, esto generar un trastorno musculoesquelético, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que debemos buscar? Esta es la recomendación que les doy siempre a los que hacemos trabajo remoto, que yo también lo aplico porque yo también trabajo desde mi casa y ahorita, por ejemplo, estoy desde mi casa y estamos ya casi 3 horas, ¿no? Es que busques moverte, tienes que buscar, diríamos yo, oportunidades de moverte, así sea para tomar un café o levantarte para tomar agüita, para ir al baño. Eso cuenta también como pequeñas pausas. No es como un estiramiento definitivamente, porque lo más ideal es que al menos cada hora, cada 50 minutos te estires, o sea, hagas estiramientos específicos para el cuello, los hombros, la espalda, pero si te olvidas, al menos levántate. Levántate cada hora para tomar algo, para tomarte un cafecito, para llamar a alguien, para caminar un ratito fuera de tu casa. Entonces tienes que buscar esas opciones. Pero lo más ideal, lo más saludable, es que nuestro cuerpo no esté en una misma posición por mucho tiempo. O sea, por más de 50 minutos, por más de 1 hora, deberíamos evitar eso. Entonces, esa es la sugerencia de lo que dice la norma. Cada 50 minutos debemos tener pausas. Y lo otro es que igual tú en tu casa hagas cumplir realmente eso, esa recomendación, ¿no? Para tu salud. A ver, por aquí dice, a ver, bueno, Melquiades otra vez dice, por ejemplo, de marzo hasta la fecha yo tengo molestias en la cintura más que todo y también la vista, claro. ¿Cuántos de aquí están haciendo trabajo remoto, no? O sea, creo que hoy en día somos muchos los que estamos haciendo trabajo remoto. Entonces, hay 2 factores de riesgo, saliéndonos un poquito del tema que estamos viendo hoy día, hay 2 factores de riesgo principales al trabajar desde casa. Ténganlo en cuenta esto. Uno es una mala postura de trabajo, quiere decir que trabajas con la espalda toda flexionada o con el cuello constantemente en inclinación o el cuello extendido o con los hombros muy elevados o con las manos desviadas. Entonces, un factor de riesgo es la mala postura. Y lo otro es permanecer mucho tiempo en una misma postura. Entonces, esos 2 factores incrementan el riesgo de que una persona sufra de lesiones musculoesqueléticas o simplemente tal vez de malestares musculares. Entonces, en este caso, Melquiades, es muy importante determinar el origen de ese dolor que tienes en la cintura. Habría que ver si es que tu silla de trabajo tal vez es la que se adecúa a la tarea. Si es que no cuentas con una silla de trabajo o de oficina, al menos acondicionar tu silla, ¿no? Hay formas de cómo tú puedes acondicionar o adaptar tu silla que tienes, también asegurarnos de la mesa y siempre estar atentos a nuestra postura. ¿Cuánto les ha pasado a ustedes que están con el celular y a veces están así, con el cuello todo inclinado de esa manera? No sé si han visto en la calle, en los carros, ¿no? La gente está así muchas veces. O está constantemente tecleando de esta manera, constantemente. Entonces, ahí vienen las lesiones, ¿no? Hoy en día se ha incrementado muchísimo las lesiones a nivel de las manos, las tendinitis se le conoce. ¿Por qué? Por el uso inadecuado y constante del celular. Entonces, hay que cuidar también nuestra postura cuando trabajamos, pero también fuera de nuestro trabajo. Bueno, gracias a ti, Melquiades, por tu pregunta. Entonces, ahí hay que identificar el origen para poder, sabiendo cuál es el origen de ese dolor, si es una mala postura, si es tu mobiliario tal vez, corregirlo. Muchas gracias. Ya, sí. A ver, vamos a continuar. Ok, ahora vamos a pasar a cómo hacemos la valoración específica del riesgo por posturas.
solo vamos a ver dos valoraciones. Vamos a ver la valoración específica del riesgo por posturas y por levantamiento de cargas. Y al final vamos a hablar un poquito de ergonomía ambiental. Ingeniera, buenas noches. Disculpe, Hola. una consulta. Soy Kairel Anjo. Hola. Quería saber si es que hay algunos estiramientos adecuados dependiendo del tipo de puesto laboral en el que se encuentren los trabajadores. Dependiendo si es que, digamos, hacen carga de sacos de harina, azúcar para una mezcladora, o al momento en que encajan galletas que tienen que estar alimentando las empacadoras y después encajándolas en las cajas, ¿no? ¿Hay un tipo adecuado o una ley que me indique qué estiraciones puedo hacer y en cada cuánto tiempo, en una jornada de 8 horas? Ya, ok. Y ahora que hablas de este tipo de actividad de personas que están levantando cargas de manera frecuente y sobre todo cargas que están cercanas al límite, por ejemplo, 20 kilos, 22 kilos, hasta 25 kilos, hay dos tipos de pausas. Hay las pausas activas, que son pausas con movimientos, y hay las pausas de descanso. Ahora, las pausas activas sobre todo aplican a tareas donde la persona está con posturas estáticas. Por ejemplo, personal administrativo, ¿no? Que está en su casa, sentado en la oficina, postura estática del tronco, postura estática del cuello, de los brazos. Para ellos es muy ideal las pausas activas. Pero ahora, si nosotros tenemos trabajadores que hacen actividades de constante manipulación de carga con pesos elevados, 20, 25, entonces muchas veces tenemos que ahí tener en cuenta que tal vez más que una pausa activa es darle una pausa de descanso. Y no me refiero a que se vayan a sentar y no hacer nada, no, sino que lo que mencionábamos hace unos minutos, por cada hora de trabajo de manipulación de cargas deberíamos tener, aunque sea 30 minutos de tareas que no son manipulación de cargas, tareas que sean ordenar el área, otras tareas, empujar algo o hacer otra actividad, pero que ya no involucre levantamiento de cargas, o por cada 2 horas de levantamiento de cargas, 30 minutos de otras tareas. ¿Por qué? Porque el cuerpo requiere recuperarse. Cuando haces manipulación de cargas, sobre todo trabajas con posturas dinámicas, moviendo la espalda, moviendo los brazos, el cuello, tu cuerpo requiere recuperarse. Así como cuando vamos a dormir, nos recuperamos de todo el día y es vital descansar, también nuestro cuerpo en el trabajo requiere esos tiempos de recuperación donde lo hemos expuesto a sobrecarga física. Entonces, ahí para estos tipos de tareas donde hacen bastante manipulación de cargas, yo sugeriría las pausas de descanso. Y en esas pausas donde la persona haga otro tipo de tarea que no involucre manipulación de cargas. Y aún así tú quieres hacer estiramientos, puedes hacer estiramientos tal vez que vayan orientados a la espalda, que muchas veces la espalda es la que más trabaja cuando haces levantamiento de cargas. Entonces, estiramientos que vayan orientadas a la espalda, al tronco, al cuello, a los brazos, ¿no? Ahora, para personal administrativo, puedes hacer estiramientos de manera general, cuello, hombro, ir bajando. Hay muchísimo material en internet, ustedes pueden encontrar. Hay distintos tipos de estiramientos. Hay para estirar el cuello por un lado, estirar de esta manera, la cervical. Entonces, eligen el estiramiento que más se adecue. Pero como les digo, lo importante es estirar las partes del cuerpo que más han estado trabajando. Si tu postura ha sido estática y tu tronco, el cuello, brazo ha estado estático, estira esas partes del cuerpo principalmente. Si has estado con posturas dinámicas, por ejemplo, tareas de movimientos repetitivos, donde la persona está constantemente utilizando los brazos, estira más las manos, estira más los antebrazos, los brazos. ¿Sí? Espero haber respondido tu duda. Sí, muchas gracias, ingeniera. Ya, ok, a ver, por aquí hay otra pregunta. Dice, a ver, en cuanto al personal administrativo que labora sentado, ¿cómo saber qué silla y qué escritorio ergonómico se debe adquirir? Ya que en el mercado se ofrecen todo tipo de modelos ergonómicos. Exacto. Y además hay que tener en cuenta que una mesa de 75 centímetros puede ser, por ejemplo, para mí, una mesa de 75 centímetros se adecua a mi estatura. Pero ¿qué pasaría si yo mido 1,90 m? Tal vez una mesa de 75 centímetros no sería la más adecuada para mí, me quedaría muy pequeña, mis pies estarían topando la parte de la mesa.
Entonces también depende, el mobiliario que tú vayas a elegir depende mucho de la persona. Pero, nuevamente, en nuestra resolución ministerial, la 375, en el apéndice, no recuerdo ahorita el número exacto, pero nos da las recomendaciones o las características mínimas de confort que debe tener una silla ergonómica para trabajar. Ahí están, nos dicen, sí o sí, siempre debe tener regulación en altura. ¿Por qué? Porque la regulación te permite adecuar. ¿Qué pasa si tu mesa mide 75 centímetros y tú mides 1,40 m? Eres muy pequeño, entonces con la regulación de la altura, elevas tu altura y te colocas adecuadamente en la mesa. Entonces debe tener regulación en altura, debe ser giratoria, el asiento debe permitir girar tu cuerpo para que puedas moverte. Debe tener también respaldo. Siempre debes asegurar que tu silla tenga respaldo. ¿Por qué? Porque el respaldo ayuda a proteger tu espalda. Por ahí, al que preguntaba, creo que era, discúlpame, no me aprendí tu nombre, Melquiades, que me decías que te duele la espalda. Muchas veces los dolores a nivel de la espalda, sobre todo en la zona lumbar, que es la parte baja de la espalda, vienen como consecuencia de estar separados del respaldo. El objetivo del respaldo de la silla es proteger tu espalda, es que tu espalda pueda descansar ahí. Cuando tú te alejas o cuando no apoyas tu espalda en el respaldo, tu espalda, valga la redundancia, estoy repitiendo varias veces la espalda, tu espalda se sobrecarga, recibe toda la fuerza de la gravedad, la fuerza de tu peso, entonces por eso te empieza a doler. Entonces, siempre asegúrate que la silla tenga respaldo, que el asiento sea acolchado. Y si es para trabajos administrativos, pues sí o sí tiene que tener 5 patas con ruedas. 5 rueditas, 5 patas. Esas son las características mínimas de confort que están establecidas en la resolución ministerial 375. Ahora, puedes buscar asientos porque hay diferentes modelos, como por aquí lo han dicho. En el mercado hay diferentes modelos. Entonces, si tú eres de contextura grande, busca asientos que se adecúen a tu contextura. Si eres más delgado, entonces busca asientos que se adecúen a tu contextura. Lo ideal es que cuando tú compras una silla, tú mismo, si es para ti, para uso personal, tú vayas a la tienda y tú mismo te sientes en la silla para ver si tus nalgas, si la parte de tu espalda, cuando estás sentado, puedes apoyarte correctamente. Porque hay sillas que son muy grandes, son sillas como de gerencia, se le llama, o sillas, sí, así se le llama, sillas gerenciales, ejecutivas, que son demasiado grandes en el asiento o demasiado anchas en el respaldo. Para una persona que es delgada, le queda muy grande. Al final no te permite trabajar correctamente o mantener una buena postura. Entonces, ahí en la resolución ministerial es las características mínimas de confort que debe tener la silla. ¿Okay? A ver, siguiendo con la otra pregunta que dice, en el caso de que la entidad no pueda adquirirlos por razones presupuestales, el personal debe seguir laborando en los equipos que no cumplen con las normas de ergonomía. Ya. Como el tema del trabajo remoto, tal vez te refieres por eso, el trabajo remoto fue algo que surgió de manera imprevista, ¿verdad? Por el tema de la pandemia. O sea, a todos nos agarró de sorpresa, a las empresas, al Estado, todo. Entonces, el trabajo remoto se estableció, pero no de manera tan planificada, ¿no? Aunque ya ha pasado bastante tiempo desde marzo, igual al inicio a las empresas, pues, diríamos que se les tomó de manera imprevista, entonces no se permitió planificar para cómo integrar el trabajo remoto, para que tal vez el empleador pueda facilitar los medios, que es lo recomendable, que sea el empleador que facilite los medios, los equipos, pero tal vez como fue algo imprevisto, no se pudo planificar correctamente. Entonces, si es que todavía, por ejemplo, tú en tu casa no cuentas con una silla de trabajo, que es la que tiene las ruedas, el respaldo, giratoria, tú debes buscar, si es que no están tus posibilidades comprarte una silla todavía, debes buscar adecuar tu silla, adecuarla lo más que puedas, para cuidar tu postura, y lo otro es no permanezcas mucho tiempo en una misma postura. Eso es lo que nos carga físicamente, nos da esos dolores, esos malestares al nivel del cuello, de la espalda. Debemos evitar eso.
¿sí? A ver. Claro, y ahí lo más ideal siempre es contar con una silla de trabajo. Sí, ajá, lo más ideal, lo que se debe buscar a mediano plazo de implementar es contar con una silla. Y si tú eres independiente y haces trabajo remoto, la mejor inversión que puedes hacer es en una buena silla. En una buena silla, de verdad, ajá. Porque una vez que estas lesiones musculoesqueléticas empiezan simplemente con pequeños malestares, pequeños dolores en el cuello, en la espalda, en el hombro, que si tú no les prestas atención, pues a mediano plazo se pueden hacer más críticos y ya se convierten en lesiones que muchas veces hasta requieren intervención médica. Entonces, hay que evitar eso. Cada vez que tú sientas un malestar, algo, mucho ojo. Diría, como diría un libro que leía, escucha tu cuerpo. Tienes que escuchar a tu cuerpo. Esos malestares que tienes es una señal. Tu cuerpo te está diciendo que hay algo en lo que estás haciendo o en tu espacio de trabajo que no es lo más adecuado, que hay que cambiarlo, corregirlo, mejorarlo. Listo. A ver, es recomendable las pausas activas para los obreros civiles dependiendo de las tareas. Dependiendo de las tareas. Yo sé que lo hacen, por ejemplo, al inicio de la jornada, ¿no? Muchas empresas lo hacen al inicio de la jornada como para calentar el cuerpo, pero nuevamente, si la persona el obrero civil hace actividades de sobreesfuerzo, donde hace manipulación de cargas, ahí podría ser más conveniente una pausa de descanso. En cambio, si hace otras tareas, donde está tal vez soldando algo, pintando algo, ahí sí sería mejor las pausas activas, los movimientos, los estiramientos. ¿Ok? Depende mucho de las tareas que realice la persona. Porque ustedes mismos se van a dar cuenta, si ustedes le preguntan a una persona que está constantemente moviendo cargas, sacos de cemento, otro tipo de cargas, más que querer estirarse, lo que quiere es descansar, es lo que quiere es recuperarse su cuerpo. Entonces, por eso ahí hay que tener en cuenta cuándo hago pausa activa o cuándo hago una pausa de descanso. Y nuevamente, recalco, pausa de descanso no quiere decir que la persona se va a ir a tirar de patas arriba, no, sino hacer otro tipo de actividad que demande menos esfuerzo físico. Listo, ¿alguna pregunta más o continuamos? A ver, bueno, ya, vamos a continuar. Ok, eso no, este es levantamiento de cargas. Vamos a ver. Ok, vamos a ver las metodologías para cuantificar de manera específica el riesgo por posturas forzadas. Recordemos, lo que hemos visto anterior a esto es la identificación de peligros, la valoración rápida. Esta parte es la valoración específica del riesgo. Vamos a empezar por posturas. Evaluar de manera específica el riesgo por posturas forzadas. Tenemos diferentes metodologías que cuantifican el riesgo por posturas forzadas. A nivel internacional hay muchas metodologías que aquí no las menciono, pero estas que les estoy mostrando aquí en pantalla son las que nuestra resolución ministerial, la 375, nos recomienda en su numeral 40. Dice acá, nos dice ahí, ¿no? Nos da algunos métodos recomendados. Método Ergo-IBB, Rula, Reva, OWASP, para posturas. En sí hay más métodos que aquí la norma recomienda, pero estas son para evaluar posturas. Vamos a hablar ahorita de manera un poquito rápida, Reva y OWASP, ¿ok? La metodología Rula es muy similar a la metodología Reva. ¿Por qué? Porque la metodología Reva se creó en el 2000 utilizando la metodología Rula. Vamos a ver que son similares, evalúan el riesgo a través de los ángulos del cuerpo. Aquí está. La metodología Rula y Reva evalúa el riesgo a través de los datos angulares de las secciones del cuerpo, del cuello, de la espalda, de los brazos, del antebrazo, de las manos. En cambio, la metodología OWASP hace su evaluación a través de segmentos corporales, más generales. Pero, a ver, antes que es muy importante,
Antes de aplicar nosotros la metodología, hay un procedimiento, hay un paso anterior a aplicar la metodología, que es la toma de datos de campo. O sea, es mi observación, mi análisis de la información que yo tomo en campo. ¿Por qué? Porque la aplicación de la metodología muchas veces se hace a nivel de gabinete, o sea, traes la información en tu casa, en tu oficina, y analizas las posturas de trabajo. Pero previo a aplicar la metodología, es muy importante cómo tú tomas tu data de campo. Entonces, aquí entra la parte de la filmación o la observación directa de las posturas de trabajo. Entonces, yo tengo que observar, grabar las posturas de trabajo, o tomar fotografías, ¿verdad? Y con esta filmación de video o toma de fotografías, yo voy a escoger posturas que voy a evaluar, que les voy a aplicar la metodología. Para medir los ángulos, como les dije, hay aplicaciones para celular, o sea, y también hay programas para ordenador que te permiten saber los ángulos. Pero también, si tú quieres hacerlo un poco más específico, puedes utilizar herramientas como el goniómetro, que te permite saber los ángulos del cuerpo. ¿Qué es muy importante cuando tomamos la data de campo? Cuando quiero evaluar el riesgo por posturas, voy a aplicar la metodología REVA, que es muy importante. Que cuando tú grabes el video de la tarea o cuando elijas las posturas que vas a evaluar, los grabes de los diferentes ángulos, desde los diferentes planos. Por ejemplo, grabar del plano sagital. El plano sagital es lo que te permite ver el perfil de la persona, es vital. O sea, este ángulo, o sea, grabarle a la persona de perfil, sí o sí es vital. Entonces, cada vez que tú vayas a grabar el video, asegúrate siempre de tener en cuenta este plano sagital, que es el plano que te permite ver la persona de perfil, porque ahí tú puedes ver los ángulos, puedes ver el ángulo de inclinación de la cabeza, de inclinación de la espalda. ¿Qué pasaría si no le grabas de perfil y solamente le grabas de manera frontal? No vas a poder saber los ángulos. Por ejemplo, yo ahorita estoy inclinando mi cuello. ¿Se observa cuánto ángulo hay de inclinación en mi cuello? Estoy inclinando mi espalda. ¿Se observa mi ángulo de inclinación de la espalda? No, ¿verdad? Para yo poder saber los ángulos, tengo que sí o sí grabar de perfil para poder ver esos ángulos de inclinación. Pero además de grabarle de perfil, también es importante grabar de forma frontal. ¿Por qué? Porque cuando tú grabas de forma frontal, tú puedes saber puedes verificar o saber si hay movimientos como, por ejemplo, la abducción del brazo. ¿Qué es esto? La abducción del brazo, esta postura, solo se observa de manera frontal. Por ejemplo, de manera de perfil, o sea, en el plano sagital, es muy difícil que observes el ángulo de abducción, pero en cambio, si lo grabo de manera frontal, sí me permite. Por eso, que cuando vayas a grabar tu video para aplicar la metodología REVA, RULA o OWASP, tienes que grabar en los diferentes planos, de perfil, de frontal, desde atrás, también puedes grabar desde arriba, o sea, con tu cámara grabando. ¿Por qué? Porque la grabación en el plano transversal te permite ver las desviaciones, sobre todo de las manos. Cuando alguien, por ejemplo, usa el teclado para ver las posturas de las manos, si es que hay estos movimientos de desviación, lo puedes saber si es que grabas o tomas fotografías desde el plano transversal, desde arriba. Muy importante los ángulos de grabación de los videos o de las tomas de fotografías. Ahora, vamos a hablar de manera rápida las definiciones importantes que tenemos que tener en cuenta, porque la metodología REVA, que es la que vamos a ver ahorita, nos menciona mucho estas definiciones. Nos habla de flexión, de extensión, de desviación lateral, de giro, de abducción, de pronación. Hay que saber reconocer estos términos. Por ejemplo, cuando hablamos de flexión, casi siempre es una inclinación hacia adelante. Puede ser flexión del cuello, flexión de la espalda,
flexión del brazo, en este caso es hacia adelante, flexión del brazo, flexión de la mano, mira, por ejemplo acá, neutral, flexión. Ahora, extensión, que es la parte contraria a la flexión. Este es, por ejemplo, de mi mano, posición neutral. Flexión, extensión. Del cuello, flexión, extensión. De la espalda, flexión hacia adelante, extensión hacia atrás. Brazo, flexionado y extendido. ¿Qué más? ¿Qué más debo saber? Ah, ya, aquí, una preguntita, a ver, para ver si quedó claro. El cuello, ¿en qué postura está? ¿Estará en flexión o en extensión? ¿Qué dicen? A ver. A ver, aquí Jorfi dice extensión, extensión, Víctor, extensión. Ya, muy bien, el cuello está en extensión, así es. El brazo, ¿estará en flexión o extensión? Flexión, dice César. El brazo, ¿flexión o extensión? A ver, ¿alguien más por ahí responde? Ajá, flexión, se ríe Víctor, flexión, ok. Creo que es una pregunta muy fácil, ¿no? Por eso se están riendo. Ya. A ver, sí, el cuello está en flexión, perdón, el cuello está en extensión y el brazo está en flexión. Entonces yo tengo que identificar esas posturas. Cuando yo voy a observar a la persona, al trabajador, observar si su cuello está en neutral, está en flexión o en extensión. A ver, vamos a continuar. Ahora, otras definiciones es la inclinación lateral y la rotación o la torsión. Inclinación lateral vamos a encontrarla en el cuello, cuando está de esta manera, cuello de inclinación lateral, o también la espalda en inclinación lateral. Si yo observo que la persona está con el cuello trabajando así, es inclinación lateral. O rotación o giro, o torsión, esto, cuello en rotación, cuello en giro. También para la espalda, rotación, giro o torsión de la espalda. También vemos que hay rotación del brazo. Personas que trabajan haciendo, herramientas manuales, hacen este movimiento de rotación. Ya también esa es una postura a tener en cuenta. Por ejemplo, aquí, lo que vimos hace unos minutos. La persona está aquí con la espalda en giro, ¿verdad? Está así y gira la espalda para colocar. Y hasta diríamos que también está inclinado lateralmente, o sea, tiene las dos condiciones. Está con la espalda en giro, pero a la vez también está inclinado de manera lateral. Entonces, estas posturas, por ejemplo, incrementan el riesgo que una persona se pueda lesionar. Debemos evitarlas. Ahora, tenemos posturas en las manos, tenemos desviación lateral, que puede ser radial, cuando el dedo, el pulgar apunta hacia adentro, o radial en dirección del reloj. Entonces, desviación radial, cubital. Sí, ajá. Pero la cosa es que es desviación lateral. Cuando la persona trabaja con las muñecas de las manos en esta posición. Hay muchas personas que hoy en día sufren del síndrome del túnel del carpo. ¿Por qué? Por una postura incorrecta en las manos o porque están constantemente apoyados sobre una superficie rígida, la palma de la mano, la muñeca, y eso hace que se inflame el nervio que pasa aquí, por el túnel carpiano. Pues tengo que identificar estas posturas. También tenemos pronación o supinación, ¿no? Nuestra mano. Por ejemplo, esta es una posición neutral de la mano. De esta manera, para que puedan verlo. Pronación es cuando la palma de la mano va hacia abajo y supinación cuando la palma de la mano va hacia arriba. Entonces no es necesario que pues se memorice en esto, pero sí hay que tenerlo presente porque lo vamos a utilizar en la metodología. A ver, ¿qué más? Ok, acá hay unos ejemplos de desviación lateral y de rotación. Cuando trabajan con la muñeca de la mano, de esta manera, ¿no? Esta es la posición así recta y muchas veces la persona trabaja así con la desviación. Está así, ¿no? Con la muñeca de la mano en una desviación lateral. Y esto se va a ver, esta postura se observa muchísimo en aquellas personas que trabajan con laptop. Yo un tiempo, hace ya varios años, estuve
trabajando mucho tiempo con una laptop, y pues casi como después de 3 meses, 4 meses de trabajar con la laptop sin adecuarla, empecé a presentar molestias a nivel cervical, a nivel del cuello. ¿Y por qué? Porque la laptop no ha sido diseñada para su uso frecuente, es una herramienta portátil, entonces hay que adecuarla. Por eso siempre cuando alguien trabaja con laptop, lo mejor que puedes hacer es conseguirte un teclado de escritorio, conseguirte un mouse también de escritorio y un soporte, una base para tu laptop para elevarle la altura, para que así tu cuello, tu espalda estén en una posición lo más recta posible y la postura de tus manos también sean lo más cerca a lo neutral. ¿Por qué aquí la persona trabaja con las manos desviadas? Porque el teclado de la laptop, el sensor del mouse de la laptop es pequeño. Entonces te obliga a que hagas estos movimientos de desviación lateral frecuentes. Ahora, imagínate, una cosa es que tal vez tú solamente utilices la laptop para enviar un correo, para responder algo. Pero imagínate si eres alguien que hace bastante redacción o tipeo. Entonces estás constantemente utilizando el teclado, constantemente utilizando el mouse. Entonces ahí hay mayor riesgo. Y este es el giro. Este es el giro de la mano, ¿no? Cuando hacen este movimiento. Otras posturas en el brazo, la abducción, de esta manera, separar el brazo, de esta manera. No sé si a los que hacen ejercicios, los que van al gym o levantan pesas, hay un ejercicio que es para trabajar el hombro, que es levantas las pesas de esta manera. Ya, por ejemplo, esa es una postura de abducción. Trabajar en esta postura es perjudicial para la salud. Y sobre todo, si le aumentas peso, entonces más cargas a tus hombros, al brazo. Otra postura del brazo, rotación. Vamos a ver que hay muchos trabajadores que elaboran con el brazo así, rotado, hacia adentro o hacia afuera. De esta manera, con el brazo en rotación. Otra postura en antebrazo, cuando se trabaja más allá de la línea central del codo. De esta manera o de esta manera. Listo. Vamos a entrar a la metodología REVA. Específica el riesgo. La metodología REVA es una metodología para evaluar el riesgo por posturas forzadas. Se evalúa considerando los ángulos del cuerpo. Evalúa posturas estáticas y posturas dinámicas a través de puntuaciones en las diferentes partes del cuerpo. ¿Cuál es el procedimiento para aplicar la metodología? Primero tienes que seleccionar las tareas que vas a evaluar dentro del puesto de trabajo. Una vez que ya hiciste tu diagnóstico ergonómico y de ese diagnóstico de identificación de peligros y de valoración rápida del riesgo, ya determinaste qué puestos vas a evaluar de manera específica, dentro de cada puesto vas a escoger las tareas que vas a evaluar. Y esas tareas las vas a grabar o vas a observarlas de manera directa. ¿Para qué? Para determinar las posturas de trabajo, estáticas o dinámicas. Como les dije, cuando grabemos el video de perfil, frontal, desde arriba, o sea, buscar los diferentes ángulos de grabación. A ver, un ratito, un ratito. Una vez que ya tienes tu video, tu grabación con fotografías, tienes que seleccionar las posturas que vas a evaluar. ¿Ok? Vas a seleccionar las posturas de trabajo. Ahora, ¿qué posturas vas a seleccionar? Porque recordemos que un puesto de trabajo, un trabajador realiza diferentes tareas en su jornada laboral, ¿verdad? No solo, o bueno, hay algunos puestos de trabajo donde sí solo hacen una sola tarea en toda su jornada, pero normalmente un trabajador hace distintas tareas. Vas a evaluar cada tarea y de cada tarea vas a escoger posturas que vas a evaluar. Ahora, estas posturas que tú vas a elegir
Va a depender mucho si es una postura que se repite constantemente, es una postura que se desvía de la posición neutral del cuerpo. Entonces, según lo que tú observes, vas a elegir tus posturas de trabajo para aplicarle la metodología. Entonces, después de haber elegido tus posturas, vas a tomar los ángulos requeridos del cuerpo. ¿Cómo haces la toma de los ángulos? Como les dije, puedes utilizar programas para ordenador. Si eres bueno en el AutoCAD, o hay el GeoGebra, o lo que les dije, el Ergonomic Rules de Ergonautas. Hay programas que te permiten saber determinar los ángulos del cuerpo. Después que ya tienes los ángulos, aplicamos ahora sí la metodología REVA, a cada postura de trabajo. Aplicando la metodología, vamos a determinar las puntuaciones que la metodología va a dar a cada parte del cuerpo. Y según ese resultado que nos dé la metodología, que puede ser un riesgo alto, riesgo medio, riesgo bajo, riesgo crítico, voy a determinar las medidas de acción o de control. Aquí, resumiendo, tengo mi trabajador, tengo el puesto de trabajo, esta persona hace varias tareas en su jornada, elijo las tareas que voy a evaluar y de cada tarea voy a elegir las posturas que voy a evaluar. Puedo elegir 6, 8, 10, las posturas, no hay límites de postura, pero debemos evitar, no deberíamos solamente considerar una postura. Yo he visto muchas veces en informes de monitoreo que aplican la metodología a una sola postura. Y pues una sola postura no es representativo para una tarea. Mínimo deberíamos considerar 6, 8 posturas, dependiendo de la tarea, ¿no? Si la tarea es estática, tal vez sí puedes considerar solo 4 posturas. Pero si es una tarea dinámica donde la persona está en constante movimiento, tienes que considerar más posturas. La metodología REVA considera así, separa el cuerpo en 2 grupos. Grupo A, puntuación para el tronco, cuello, piernas. Grupo B, puntuación para el brazo, antebrazo, muñeca. Y acá está el detalle. No sé si tendrán la plantilla que se les... bueno, todavía creo que no se les ha pasado la plantilla, o se les va a pasar. Ahí está. Pueden ahí, Rolando les envió una plantilla que ustedes pueden utilizar para poder aplicar. Vamos a hacer un ejemplo para que sea un poco más dinámico y pueda quedar más interiorizado esta información. Esta plantilla que que les he pasado ahí, que les ha pasado Rolando, es para aplicar la metodología. Pero vamos a ver, como les dije, la metodología separa el cuerpo en 2 grupos. Grupo A, tronco, cuello, piernas. Grupo B, brazo, antebrazo, manos. Aquí están las puntuaciones. Dependiendo de los ángulos de la espalda, del cuello, de las piernas, se le da cierta puntuación. No se preocupen si ahorita no se entiende. Con el ejemplo lo vamos a comprender mucho mejor. Aquí, para la espalda, la puntuación 4, que es la mayor, corresponde cuando la espalda está flexionada, o sea, inclinada hacia adelante, más de 60 grados. Entonces nos damos cuenta que mientras la inclinación de la espalda sea mayor, la puntuación es mayor, por ende el riesgo es mayor. Entonces, a cada puntuación va a haber una corrección. Quiere decir, si la postura que yo estoy evaluando de tal tarea tiene una puntuación en la espalda de 3, porque el ángulo de la espalda está de 20 a 60 grados, si aparte de esta puntuación la persona está trabajando con giro en la espalda o con inclinación lateral, se le suma. Al 3 se le suma 1. Lo mismo para el cuello. Tenemos, por ejemplo, 2 puntuaciones. 1 cuando el cuello está de 0 a 20 grados. 2 cuando el cuello está más de 20 grados o está en extensión. Si además de darse alguna de estas 2 condiciones, la persona trabaja con el cuello en giro o el cuello en inclinación lateral, le sumo 1 a la puntuación.
Y luego paso a la puntuación de las piernas. Acá estoy pasando un poquito rápido, no se preocupen, con el ejemplo lo vamos a entender mucho mejor. Piernas. Puntuación 1 se le da cuando la persona trabaja con los dos pies al mismo nivel o cuando está sentado. Pero si la persona está trabajando con un pie a un nivel y el otro a otro nivel, con el cuerpo desequilibrado o sentado, pero con los pies no bien apoyados, se le da puntuación 2. Y adicional a esta puntuación se le suma esta corrección. Si es que hubiera un ángulo de flexión en las rodillas. Luego estas puntuaciones se lleva a una tabla y en esta tabla me sale otra puntuación. Y a este resultado yo le sumo si es que la persona aplica fuerza o levanta alguna carga. Por ejemplo, si la fuerza o la carga es menor de 5 kilos, no se le suma nada. Pero si la fuerza o la carga que la persona aplica o levanta está entre 5 y 10 kilos, se le suma 1. Luego voy al grupo B, que corresponde al brazo, antebrazo y muñeca. Puntuación del brazo, tenemos 4 puntuaciones. 1, cuando el brazo está de 0 a 20 grados. 2, cuando el brazo está de 20 a 45. 3, cuando está de 45 a 90. Y 4, cuando la persona trabaja por el brazo por encima del nivel de los hombros. A esta puntuación se le hace una corrección si es que hubiese alguna de estas 3 condiciones. Si es que no hay, no se le corrige. Si es que el hombro está elevado, si es que los brazos están abducidos, se le va a sumar 1. Pero se le resta 1 si el brazo tiene un punto de apoyo, un punto a favor de la gravedad. Luego pasamos a la puntuación del antebrazo. Tenemos 2 puntuaciones. 1, cuando el brazo está el antebrazo, está en un ángulo de 60 a 100 grados. Pero cuando está por debajo, como en esta manera, por debajo de los 60 grados, puntuación 2. Y puntuación 2 también cuando el antebrazo está en un ángulo de más de 100 grados. De ahí evaluamos la muñeca. Tenemos 1 si es que la muñeca está de 0 a 15 grados, en extensión o en flexión. Si está más de 15 grados, 2. Y si aparte está en rotación la muñeca, la mano, o está en desviación lateral, se le suma 1. Y estas puntuaciones lo llevo a otra tabla. Y en esta tabla obtengo un resultado. Y a este resultado le sumo la puntuación por el tipo de agarre. Si es que la persona agarra algún objeto, si el agarre es bueno, malo o regular. Y así esas puntuaciones que yo tengo del grupo A y del grupo B, lo llevo a otra tabla final, donde aquí ya obtengo otro resultado. Y a ese resultado, por último ya, le sumo una puntuación por actividad muscular. Quiere decir, le sumo 1 si la postura es estática. Pero en este caso, aquí considera estática si permanece más de 1 minuto. Por ejemplo, personal administrativo que está sentado con el tronco estático, el cuello estático muchas veces, y está así más de 1 minuto seguido. O si la postura es dinámica o se hacen movimientos repetitivos, quiere decir que se repiten los movimientos más de 4 veces por minuto. Y así ya tengo una puntuación final. Y esta puntuación final es la que me indica el nivel de riesgo. Dependiendo de mi puntuación, es que yo determino el riesgo. Puede ser riesgo inapreciable, bajo, medio, alto o muy alto. Y el nivel de actuación. Si es un riesgo bajo, puede ser necesaria la actuación. Si es un riesgo inapreciable, no es necesario la actuación. Si es un riesgo medio, es necesaria la actuación y así sucesivamente. Listo. Para que quede más claro, vamos a aplicar un ejemplo. A ver. Es del video que observamos hace unos minutos, bueno, hace varios minutos. ¿Recuerdan esta tarea? La persona lo que estaba haciendo era una tarea de movimientos repetitivos, ¿verdad? Estaba etiquetando unas cintas. Antes de pasar a la evaluación de REVA, les gustaría hacer una pregunta. ¿Qué otros factores de riesgo observan ustedes, aparte de movimientos repetitivos, aparte de posturas? ¿Qué otros factores de riesgo observan?
que hacen o que incrementan el riesgo de que la persona se pueda lesionar? ¿Qué otras desviaciones o condiciones inaceptables, diríamos, observan? Ya, por ahí dice espacio reducido, Luis. Posición al sentarse, ya. ¿Qué más? Por ejemplo, el espacio reducido, no sé si te refieres al espacio debajo de la mesa o te refieres a todo el espacio de manera general, Luis, de tu observación. La banca no es adecuada, exacto. Ahí, mira, por ejemplo, ahí es una muy buena observación. La silla de trabajo, ¿recuerdan las características que les mencioné hace unos minutos? Según la resolución ministerial 375, la silla debería tener regulación en la altura, contar con acolchamiento en el asiento y tener respaldo. Entonces, de por sí esta silla no es adecuada para trabajar. Exacto, muy buena aportación, Víctor. También se tiene que verificar la iluminación, exacto, eso es parte de lo que vamos a ver al final, de ergonomía ambiental. Los factores ambientales, o sea, la iluminación será la adecuada para la tarea que está haciendo. ¿Habrá niveles de ruido o no que puedan estar interfiriendo en sus tareas? Ya, por ejemplo, aquí dice Luis, del otro ejemplo que hicimos, de limpieza, tiene un espacio muy reducido, ¿ya? Hay que tener en cuenta, siempre el tema de los espacios, saber cómo es la tarea. Porque tal vez el espacio es reducido, pero la persona solo está ahí por 1 minuto, 2, 5 minutos. A que sería muy distinto si la persona permanece en esa área, pues por 1 hora, 2 horas. Entonces, ahí mucho ojo, ¿no? Porque porque sí podría ser, o sea, ser una recomendación de que el espacio es muy pequeño, hay que agrandarlo, pero hay que tener en cuenta que ese es un baño, un servicio higiénico. Entonces, habría que ver si esa recomendación sería aplicable, ¿no? Para la empresa, o sea, ampliar el baño. Entonces, tal vez lo que podríamos, en ese caso de la persona del servicio higiénico que limpiaba, es tal vez reducir, o sea, cuidar su postura de trabajo, porque vimos que la espalda, se trabajaba con la espalda totalmente inclinada. Aparte de la postura, es ver cuánto tiempo permanece ahí, ¿no? O utilizar otras herramientas, ¿no? Porque tal vez la persona se agachaba demasiado porque tenía que limpiar manualmente, pero podemos encontrar herramientas que puedan facilitar la limpieza y así evitar que la persona se agache totalmente. A ver, la temperatura del ambiente también, exacto. Esas son condiciones ambientales que sí o sí tenemos que considerar, que está dentro de lo que es higiene ocupacional. Los niveles de iluminación, los niveles de ruido, el confort térmico, la ventilación, si es que hay vibraciones o no. Esas son unas mediciones que sí tenemos que considerar. Cuando hacemos una evaluación ergonómica, lo más ideal es que veamos el puesto de trabajo de manera integral y no solamente de manera aislada evaluar la postura. Que sí, hay que evaluarle la postura de trabajo, pero también hay que considerar cómo están las condiciones ambientales. Muy buena aportación, gracias. A ver. Ok, vamos a evaluar esta postura de trabajo, ok, vamos a evaluarle. Hemos visto que, recordemos el video que vimos de esta trabajadora. De ese video que nosotros observamos, que hemos grabado de la tarea, tenemos que elegir varias posturas, pero ahorita de manera de ejemplo, solo vamos a elegir esta de aquí para aplicarle la metodología, ¿ok? Listo. Y esta es la postura que hemos elegido ahorita de manera de ejemplo. Entonces, elegimos la tarea, elegimos del puesto, luego del registro de fotografía o video, elegimos las posturas. Recordemos que tenemos que evaluar varias posturas. No es suficiente con solo uno. Tenemos que tener varias posturas. Y calculamos los ángulos. Y después aplicamos la metodología aquí. Ahí, Rolando les pasó el link para que ustedes puedan descargar la plantilla. Y con esa plantilla vamos a aplicar la metodología a esta postura de trabajo. Recordemos, tenemos a la trabajadora en un puesto de trabajo. Ella puede ser que haga diferentes tareas en su jornada o puede ser que esa sea su única tarea.
Entonces, de esa tarea, yo elijo las posturas más representativas, las que signifiquen mayor riesgo, las que se estén alejando de la posición neutral del cuerpo. Entonces, de manera de ejemplo, hemos elegido esta postura de aquí. Ahora, a esta postura le vamos a aplicar la metodología. Recordemos que la metodología separa el cuerpo, la metodología REVA, separa el cuerpo en dos grupos. Grupo A, del tronco, cuello y piernas. Grupo B, de brazo, antebrazo y muñeca. Entonces, bueno, ya no nos va a tener para otro ejemplo, pero vamos a entrar a la metodología OWASP. La metodología OWASP también es otra metodología para evaluar el riesgo por posturas, pero a diferencia de REVA, su evaluación no la basa en ángulos. Vamos a ver que su evaluación la basa de manera más general en segmentar el cuerpo en tres partes: espalda, piernas y brazos, nada más. El procedimiento es similar, el procedimiento de aplicar la metodología sí es similar a REVA. Hay que seleccionar la tarea, seleccionar las posturas, grabar correctamente el video, las fotografías, elegir las posturas que voy a evaluar y aplicar la metodología. Ahora, estas son las consideraciones de la metodología. Por ejemplo, le da puntuaciones a la espalda, pero si se dan cuenta aquí, a simple vista, por ejemplo, no considera ángulos del cuerpo, no considera, entonces, esa es la pequeña desventaja, diríamos, de OWASP, que no es tan específica en los ángulos de inclinación o de desviación de la espalda. Por ejemplo, OWASP no considera la postura del cuello. Entonces, ¿cuándo aplicas OWASP? ¿Cuándo aplicas REVA o cuándo aplicas RULA? REVA principalmente es una evaluación rápida de todo el cuerpo, utilizada para evaluar tareas donde la persona está en constante movimiento o adopta diferentes posturas de trabajo. RULA, que es muy similar a REVA, se utiliza principalmente para tareas donde se utilizan más los miembros superiores. O sea, el brazo, antebrazo, donde se utilizan más esas partes del cuerpo, utiliza RULA. Y OWASP es para hacer un diagnóstico más rápido. Pero, por ejemplo, OWASP te considera una evaluación para tareas que se realizan arrodillado, lo que no considera RULA ni REVA. Entonces, si tú tienes algún trabajador que hace alguna tarea arrodillado o en cuclillas, puedes utilizar OWASP. Si tienes, por ejemplo, una persona que trabaja con el cuello extendido, tienes que aplicarle RULA o REVA, no le vas a aplicar OWASP, porque OWASP, por ejemplo, no considera la puntuación para el cuello. Entonces, dependiendo de la tarea es que utilizamos la metodología. A ver, la puntuación de la espalda. Tenemos aquí 4 puntuaciones. Si la espalda está derecha, doblada, con giro o doblada con giro. Derecha se considera cuando la espalda está recta hasta un ángulo de inclinación de 0 a 20 grados. Si está más de 20 grados, ya es doblada. No importa que sea 60, 50, 40, ya es doblada. Automáticamente pasa a la puntuación 2. Entonces, doblada es cuando está flexionada más de 20 grados. Ahora, giro es cuando hay una inclinación lateral o cuando hay un giro en la espalda o torsión superior a 20 grados también. Y la puntuación 4, que corresponde a doblada con giro, es la combinación de 2 y 3. O sea, quiere decir que está flexionada y a la vez está con giro o inclinación lateral. A ver, ratito. Ahora, la siguiente valoración es para los brazos. Acá tenemos 3 puntuaciones. Puntuación 1, si los brazos son los 2 brazos bajos. Para OWASP, brazos bajos se considera siempre que los brazos estén por debajo del nivel de los hombros. Si, por ejemplo, alguien está trabajando con el brazo a este nivel, igual se le considera bajos. Todo lo que esté por debajo del nivel del hombro es brazo bajo. La puntuación 2 es cuando un brazo está bajo y el otro está elevado. La puntuación 3 cuando los dos están por encima del nivel de los hombros. Ahora, la puntuación para las piernas. Tenemos aquí, en este caso tenemos 7 puntuaciones.
Tenemos si la persona está sentada, si la persona está de pie con las dos piernas rectas y al mismo nivel. Tenemos la puntuación 3 si la persona está con los dos pies en el suelo al mismo nivel, pero uno flexionado y el otro recto. Puntuación 4 perdón, aquí la puntuación 3 es cuando una pierna está recta y la otra flexionada y con el peso desequilibrado. Quiere decir uno a diferente nivel del otro. La puntuación 4 es cuando la persona está en cuclillas, con las dos piernas flexionadas, pero el peso equilibrado. O sea, los dos. Puntuación 5, cuando la persona está de pie en cuclillas, con las dos piernas flexionadas, pero a distinto nivel, desequilibrado. Puntuación 6, si la persona trabaja arrodillado. Y puntuación 7, si la persona realiza la tarea andando. Y la última puntuación es para la carga o fuerza, que tenemos 3 puntuaciones ahí. 1, si la carga o fuerza es menos de 10 kilogramos. 2, si la carga está entre 10 y 20. Y 3, si la carga es más de 20 kilogramos. Con esas puntuaciones yo llevo esos valores a esta tabla para determinar la categoría de riesgo. Dependiendo de lo que he obtenido, determino mi categoría de riesgo. Y la categoría de riesgo está dividido en 4. Tengo categoría de riesgo 1, que significa postura normal sin efectos dañinos en el sistema musculoesquelético. ¿Qué quiere decir esto? Es una postura que no requiere acción. Si mi categoría de riesgo fue 2, es una postura con posibilidad de causar daño al sistema musculoesquelético, se requieren acciones correctivas en un futuro cercano. Y así, según mi categoría de riesgo, yo también sé la acción correctiva a tomar. Bueno, a ver, ¿alguna pregunta, algo? Ingeniera, buenas noches. Le habla Wilder. Buenas noches. Ya, mi pregunta, o más que todo, sería una consulta, ¿no? De que, ¿qué método yo podría aplicar? Por ejemplo, yo tengo un trabajo y hay una actividad que realiza uno de mis colaboradores, que es, digamos, el transporte de carga, pero en una mochila, netamente, es de muestreo. Entonces, el recorrido que hace en sí es de más de 50 metros, ¿no? Entonces, ¿qué método podría aplicar en ese caso? Ya, me dices, a ver, no te escuché bien porque alguien activó su micrófono también, que tienes una persona que transporta materiales en una mochila. Exactamente. Ya, bueno, las metodologías que hemos visto tienen sus limitaciones. Por ejemplo, ecuación de Navier es para levantamiento, o sea, con las manos, ¿ya? Las tablas de Slough y Sierra son para empujar y arrastrar. En este caso, no hay una metodología específica para evaluar cargas que se transportan en la espalda. Lo que tú podrías aplicar ahí es el riesgo por postura, porque recuerda también que REVA considera la fuerza que la persona recibe. Entonces, podrías aplicarle REVA y determinar si hay otras recomendaciones que salen más que ya no están dentro de la evaluación, pero sí puedes considerar. Sobre todo saber cuál es el peso, ¿no? Que la persona está levantando en la espalda, o sea, es 10 kilos, 8 kilos, para saber cuánta fuerza está recibiendo esa zona de la espalda. Pero ¿sabes qué, Wilber? Ahorita que me pongo a analizar más la situación que me estás contando, ya recordé de algo que podrías hacer. Más que una metodología, es una evaluación, se llama la evaluación de la fuerza compresora de los discos. Se llama así. Es un cálculo de la fuerza de compresión de los discos. Entonces, se me viene, por lo que me cuentas, que se podría utilizar esa valoración para determinar cuánta fuerza recibe la espalda de la persona. Es un cálculo bastante matemático porque necesitas saber tú la fuerza o sea, aplicas la fuerza de la gravedad, aplicas la fuerza normal, la fuerza del peso de la carga, hasta haces unos gráficos, todo, pero se me ocurre que eso se podría utilizar. Se llama fuerza de compresión de los discos. De los discos. Lo busco tal y como es, así. Sí, así, ajá. Fuerza de compresión de los discos.
que determina cuánta es la fuerza que recibe la parte de aquí de la espalda. Es que, Pero ¿sabe qué, adicional ingeniera? a eso, tendrías que aplicarle igual evaluación de... ¿Sí? ¿Ibas a decir algo más, Wilmer? Sí, ¿sabe qué? ¿Por qué le pregunto eso? Porque yo le cuento, ¿no? Que empecé a trabajar hace muy poco tiempo, Ajá. menos de un mes, ¿no? Entonces, No se te escucha bien, no sé si soy yo yo o... vi ese factor, ¿no? Que ellos, digamos, como cliente, como... Ahora, No, ¿podrías repetir? No te escuché. ya... Se cortó. Ya, ok. O sea, yo recién empezaba a trabajar en esa minera, aquí en Puno, entonces yo vi y dije que de repente le están sacando la vuelta a la norma o a la ley, porque en sí es un trabajo recontra fatigado en mi personal. Y ahorita yo tengo problemas en sí, por ejemplo, ¿Ya? con dolores de espalda de mi personal, incluso la misma fatiga, ¿no? Que tiene que bajar los graderíos todavía de unos 40 metros, 50 metros, ¿no? Entonces, yo veo, no sé qué está pasando, entonces justamente por eso le preguntaba, ¿no? ¿Qué método puedo utilizar para poderle plantear en sí al cliente que en esta es Minsur, ¿no? Entonces, porque ya hay consecuencias de por medio ya en mis trabajadores. ¿Cuánto es de cuánto peso estamos hablando que se carga en esta mochila? Ya, mira, le que digo, la muestra que se saca es de 9 kilos, exacto, de 9 a 10, ahí es el rango. Pero lo cual, por ejemplo, el trabajador que va a hacer el transporte, que le digo más de 100 metros, incluidos los graderíos, se carga unas 4 o 5 muestras, ¿no? Que vendría a ser a más de 25 kilos, ¿no? Sobrepasa el peso permitido. Entonces, eso es lo que en sí quería, qué método aplicar en sí, ¿no? Ya, mira, ya lo tengo aquí, los voy a compartir. Justo no lo había recordado, pero ya que me lo has explicado mejor, aquí. Sí. Mire, acá dentro de la justo es una metodología, que hace un tiempo lo utilicé, pero como no se ven esos casos muy frecuentes, aquí se llama así, es el método UTA de la fuerza de compresión en discos. Ya. ¿Lo ven en la pantalla? Sí lo veo, sí lo veo. Justamente ese método se utiliza, como te mencionaba, para cuantificar la fuerza a nivel de los discos invertebrales, ¿no? Sobre todo de la zona lumbar de la espalda. Entonces, con eso puedes determinar la fuerza que está recibiendo la persona, ¿no? Y también tiene sus índices de riesgo, ¿no? Entonces, aplicándolo, ya puedes saber con mayor claridad. Claro, la fuerza que está recibiendo la espalda de la persona está dentro de los estándares recomendados o pues no, está excediendo. Claro, eso sí. Por ejemplo, le hago un modo de comentario, no sé si, no, lo leí más o menos la resolución ministerial, la 375, y ahí, por ejemplo, lo leí, no recuerdo en qué parte, pero sí lo leí que era prohibido, digamos, el transporte, o que se debía de limitar, por ejemplo, hacer el transporte con carga, sobre todo si es en graderíos, ¿no? No sé si estoy equivocado. Claro, se debe evitar, dice la norma, el transporte por desniveles o en escaleras. Sí. Sí, entonces estoy ahí, ¿no? Eso es el que quería plantearlo en sí para el cliente de Minsur, porque ellos no, como lo ven, esto es producción para ellos, entonces no entienden de que el personal en sí, peor ahora con el sistema que nosotros trabajamos, que es 28x14, es mucho más amplio la jornada de trabajo y es rutinario el trabajo, entonces hay mayor desgaste y también mayores consecuencias en mi personal, no tengo problema. A veces el cliente no te da la razón, a menos que yo lo fundamente bien, ¿no? Claro, y sobre todo es proponerle, ¿no? O sea, si es que se va a reducir tal vez, o sea, proponerle las acciones de control, ¿no? De cosas se podrían mejorar, ¿no? Recomendar. Sí, pues, sí, ingeniera, eso en sí era mi inquietud, pero siempre gracias por darme el método, porque eso sí no la sabía. Ok, listo. Bueno, ¿alguien más que quiera hacer alguna pregunta? Si no, ya, Efraín, tú me confirmas, vamos terminando. Por favor, nos permiten tomarnos una foto para... Claro que sí, nos estamos tomando todos una fotito. Amigos míos, nuevamente agradecemos con un 555 que significa para nosotros, ya saben los participantes antiguos,
y los nuevos también, por favor. Los 5 son como unos aplausos, ¿verdad? Somos unos aplausos y eso se merece nuestra gran ponente el día de hoy, la ingeniera Ruth, que nos ha dado muchos conocimientos que de verdad nos llevamos bastante para aplicarlos en nuestras actividades. Amigos, por favor, enciendan todas sus cámaras. Ahí Rolando nos vas a apoyar con la filmación del video y eso lo vamos a colgar en nuestra fanpage como parte de reconocimiento para todos los que estamos en este tiempo, ¿no? A estas alturas del tiempo y nos sentimos geniales. Qué gusto verlos, Así es. qué gusto verlos a cada uno. A ver, Saludos. por favor, enciendan todas sus cámaras. Melquiades, César, Víctor. Ahí creo que algunos están despertando, creo. Ahí está el ingeniero Luis Alonso. ¿Quién más está, por favor? A ver, el ingeniero César, el señor Luis, Cairel, muy bien con todos los colegas, bueno, los que nos estamos participando acá, muy bien, bastante participación, sí, perfecto, muy bien, a ver si Rolandito nos puede ya tomar ese pantallazo, sí, para que esto salga ya en nuestra fanpage y vamos a compartirlo con ustedes, por favor. ¿Quién más está allí? Milagros, por favor, Fanny, si pueden, por favor, encender sus cámaras. Catherine, Yesenia, bueno, algunos no tienen creo cámaras, a ver, por favor, ¿sí? Vamos, Dani, por favor, Dani Codila, Miguel Villafuerte, Eddie Lupaca y Julián, por favor, vamos terminando, Luis Valerio, Salomón y Salaín, por favor, vamos a ver, amigos, por favor, si encienden sus camaritas, ya estamos terminando prácticamente y esta es la foto de recuerdo. Gracias, Gonzalo, también nuestro participante, muy bien, perfecto, Milagros, muy bien, gracias. Sí, entonces vamos a correr esto en 10 segundos, amigos. 1, 2, 3. ¡Seguridad! Todos somos seguridad. Todos somos seguridad. Bueno, muchísimas gracias, ingeniera. Nuevamente le agradezco a todos los participantes. Nos hemos llevado un gran conocimiento el día de hoy. Sé que estamos seguros de que no va a ser la última ni la primera. Al contrario, creo que vamos a llevar más cursos de ergonomía ambiental, inclusive que quedó, como dice usted, cortito, pero vamos a volver a continuar. Nuevamente les agradezco a todos. Dios los bendiga a todos ustedes en cada una de sus casas, en sus hogares, en las regiones donde se encuentren, amigos. Y nos vemos hasta otra oportunidad. Ingeniera, nuevamente estamos en interno conversando. Muchas gracias. Listo, a todos. Gracias, buenas noches. Hasta luego. Gracias.